En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Con el Salmo 50 hemos respondido a la primera lectura: misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Y cuándo se aplica la misericordia? Hablamos tanto de este término y se nos olvida cuándo es que tenemos que aplicarla. Cuando un hermano cae en la desgracia, cuando un hermano tiene un accidente, cuando un hermano se equivoca, es ahí donde se aplica la misericordia. Hoy se nos presenta en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, 2 personas, un publicano y un fariseo. Los 2 van al templo y uno de ellos, parado, vio al que se había quedado atrás y dijo: gracias porque yo soy bueno, porque yo hago esto, yo hago lo otro, y porque no soy como aquel que está allá, caído en la desgracia. Gracias, ¿verdad? ¿Cómo se sentía ese hombre? Feliz, orgulloso, grande, porque no era como aquel que había caído en la desgracia, que se había equivocado, que había fallado, que había nacido en una familia donde nunca le inculcaron los valores cristianos, nunca le inculcaron principios, nunca lo llevaron a la iglesia, lo dejaron que fuera el mundo, la calle, quien le enseñara a darse en los dientes, a equivocarse. Gracias porque yo no soy como ese hombre ruin, como esa mujer fácil, como ese hombre borracho, ese ladrón. Y así lo dice este hombre. ¿No creen, hermanos, que es ahí donde debe aplicarse más la misericordia? De nada nos sirve estar metidos en la iglesia y decir que le servimos a Dios, que estamos en un movimiento, en un ministerio, si se nos olvida atender al Cristo que está a nuestro alrededor. De nada nos sirve, porque Jesús mismo nos dijo: ¿cómo es posible que digas que amas a Dios, que no ves y desprecias al hermano que sí ves? Y cuando hablamos de estas situaciones, hermanos, cuando hablamos de estas situaciones en las cuales se nos invita a poner en práctica
la misericordia, la caridad, no es con las personas que están lejos, porque con las que menos practicamos la caridad, la misericordia, la justicia, es con las personas que viven a nuestro alrededor, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los hijos, con el cónyuge, con la esposa o el esposo. Porque si se fijan, cuando nosotros tenemos un corazón inconverso, cuando tenemos un corazón insensible, un corazón incapaz de sentir misericordia, las personas que más sufren van a ser las personas que más cerca de nosotros van a estar. Y esos son las personas con las cuales convivimos, o con las cuales, vamos a decirlo de esta manera, convivimos en la fe, en nuestros grupos, en nuestros movimientos, porque cuántas personas hay groseras a la hora de tratar a su prójimo, a la hora de tratar a su hermano. Cuando vemos que cae un hermano, en vez de sentirnos tristes, en vez de sentir compasión, misericordia, porque este hermano se equivocó, porque este hermano falló, muchos a veces parecemos buitres, sopilotes, que ante una desgracia de una persona caemos para despedazar aquel cadáver y devorar lo que la desgracia ha dejado de esa persona, a matarle la esperanza, a matarle la alegría, a matarle su dignidad. Me acuerdo de una joven que entró al convento y por X motivo se salió. Y a los poquitos días encontró un muchacho, se hicieron novios y este muchacho la sacó embarazada. Ella era de liturgia, ella perseveraba en la iglesia, era de liturgia y además cantaba. Era la que cantaba en el coro, la única que cantaba. Y esta muchacha, hermanos, a mí me dio una lección tan grande. Toda la gente, no todos, pero vamos a decirlo todo en sentido de una gran cantidad de personas, empezaron a burlarse. ¿Y saben cómo le decían? Ve, la monjita panzona. Ella ya se había salido del convento. A burlarse, a reírse de ella. Y saben que esta muchacha ningún día dejó de ir a la iglesia a cantar. Ya en sus últimos días de embarazo, la guitarra se la ponía a un lado porque no podía poner por la pancita y ella siempre estuvo cantando. Y habían veces que sabiendo que allí habían personas en la iglesia que se burlaban de ella, la criticaban y ella ahí estaba cantándole al Señor. Y a la hora de pasar a comulgar, allí iban esas personas, sin importar que le estaban destruyendo la dignidad, la alegría. Así somos de crueles muchas veces. Y a veces nos creemos con derecho de juzgar, de condenar, de señalarle los errores a los demás. Y nosotros no somos capaces de vernos la viga que llevamos en nuestro ojo muchas veces. Antes de ver los defectos de los demás, aprendamos a vernos los nuestros. Antes de recoger una piedra para tirársela a nuestro prójimo, recordemos aquellas palabras que dijo Jesús. ¿Cuáles fueron? El que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿De acuerdo? Antes de querer apedrear a alguien, antes de querer ajusticiar a alguien. Porque cuando vamos a la iglesia, vamos cada uno de nosotros a descubrir la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Y así como yo necesito de Dios, así todas las personas que van a la iglesia es porque han reconocido que necesitan de Dios.
Entonces, no te burles, porque yo en ningún hospital he visto a un enfermo que está sufriendo de una enfermedad burlarse de otro enfermo que está sufriendo otra enfermedad. Yo nunca he visto eso. Si ustedes lo han visto, a lo mejor alguien que está desquiciado, pero por lo contrario, toda persona que va al hospital y va sufriendo porque tiene una enfermedad grave, lo que hace es unirse al otro enfermo que va ahí. Y eso es la iglesia. Por eso me gustaba aquel cantito que hacían en Renovación Carismática, que decía: es taller de almas, un taller donde trabaja Dios, y es ahí donde remienda el corazón si se te rompió. Por eso cada uno de nosotros debemos acercarnos al Señor, no para presumir, sino para implorar misericordia sobre nosotros y sobre aquellos más necesitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.